Jesús, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Yo le mando a Carolina. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor, bendito Dios. Alabamos a Dios en esta hermosa tarde, bendito Dios, que el Señor les bendiga a mis hermanos, amigos, aquellos que van a ver esta transmisión, bendito sea el Señor, que el Señor les bendiga. A todos mis amigos, hermanos, bendito sea el Señor, aquellos que se esfuerzan por estar predicando la palabra del Señor, bendito Dios. Esta transmisión la vamos a hacer así, bendito Dios, porque alabado sea el Señor, amados hermanos, que necesitamos pues nosotros pues como Ministerio Luz en el Camino, tratamos de ir dando palabra porque hay confusiones, amados hermanos, a través de la palabra o a través del conocimiento, de religiosidades y todo, ¿verdad? Hay muchas confusiones. Para decirle que esto pues lo vamos a hacer en esta hermosa tarde porque el artista que con todo respeto me voy a mencionar su nombre y con todo respeto voy a no a reputarle, bueno, puede ser una reputación por el conocimiento de la palabra, porque muchas veces, amados hermanos, claro, el artista quiere que se le diga que así está bien, ¿verdad? Mayormente, pues, si él es de esa música del mundo, ¿verdad? Y para él quisiera que así se le diga, pues en estos tiempos, amado hermano, y siempre ha sido así que la gente pues quiere ir al cielo, ¿verdad? Y todos queremos ir al cielo y todos queremos que nos digan que nos vamos para el cielo cuando sucede algo como por ejemplo se muere un traficante, digamos así, ¿verdad? Se muere un traficante, se muere alguien que ha hecho cosas malas y ha hecho, bueno, pero según la religión, ¿verdad? Van para el cielo, porque yo solo oigo las expresiones cuando dicen que Dios lo tenga en gloria o que Dios la tenga en gloria y no importa la vida que haya pasado en su vida, ¿verdad? Mas la palabra del Señor nos enseña cómo tenemos que ordenarnos delante del Señor si es que queremos ir al cielo, si es que queremos, ¿verdad? Recibir esa bendición de Dios que trajo a través de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, ¿verdad? La palabra es la que vamos a predicar en esta tarde, porque, amados hermanos, como les dije, ¿verdad? Vuelvo y repito, todos queremos ir al cielo, pero voy a mencionar algo respecto a lo que vamos a hablar, porque no, o sea, no es que no me parezca, sino es porque es necesario que el joven que habló esto, quizás comience a leer la Biblia y se dé cuenta de que no es solo decir fulano se fue para el cielo o yo me voy a ir para el cielo, ¿verdad? No es solamente ese decir, ¿verdad? Con todo respeto voy a mencionar el nombre y es un joven, ¿verdad? De que es artista y es el Charrito de México. El Charrito de México, ¿verdad? Hablando como algo que no le parecía, que hay pastores que dicen, ¿verdad? Que Vicente Fernández se fue al infierno, ¿verdad? Y él dice que Vicente Fernández se fue al cielo. Yo, con todo respeto, no voy a mandar a Vicente Fernández al infierno, sino que la palabra es la que va a decir la verdad, amados hermanos. La palabra es la que va a decir la verdad.
porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si nosotros, pues, por medio de la palabra conducimos nuestra vida, seremos libres. Pero si no hemos conducido nuestra vida conforme la palabra, entonces estamos esclavizados, y el esclavo, pues sabemos que no va a tener buena paga porque ha sido esclavizado en el pecado y ha vivido en el pecado, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ¿verdad? Con todo el respeto, joven Charrito y familias, ¿verdad? Toda la familia de Vicente Fernández y todos los seguidores, porque sé que tiene muchos fans, muchos seguidores, ¿verdad? Son millones de seguidores que tiene el señor Vicente Fernández, con todo respeto, pues que ya se adelantó, ¿verdad? Pero, gloria a Jesús, vamos a hablar respecto a esto que ha dicho el joven Charrito. Con todo respeto, joven, ¿verdad? Vamos a hablarle. No es que nosotros como pastores o como predicadores queramos echar a alguien al infierno. Si alguien le dijo que Vicente Fernández está en el infierno, quizás lo dijo por la palabra, pero no podemos nosotros, sino que quien tiene el propósito de que se salve o que vaya al infierno, pues eso lo hace cada persona. Pues el Señor dejó dos caminos, uno ancho y uno angosto, ¿verdad? Uno ancho y uno angosto. Y si la persona fue al infierno, entonces fue porque ese camino quiso, ¿verdad?, recibir. Pero Jesús habló de dos caminos, uno ancho y uno angosto, ¿verdad? Así es que con todo respeto a la familia de Vicente Fernández y todos los fans de Vicente Fernández, ¿verdad? Vamos a conducir esta palabra, ¿verdad? Para que se dé cuenta y sabe por qué lo voy a hacer, porque soy predicador. Y lo que dijo este Charrito y que está saliendo en el Facebook, está saliendo en el YouTube, va a confundir a mucha gente, ¿verdad? Va a confundir a mucha gente. Y así como el catolicismo ha confundido a mucha gente que cree que el hombre o la mujer puede vivir en el desenfreno de este mundo, ¿verdad? En todos los placeres de este mundo, y que con solo unos recitos, con solo eso, ya lo sacaron del purgatorio. Para comenzar, la Biblia no habla de purgatorio, ¿verdad? No habla de purgatorio, ¿verdad? Y jamás van a poderlo sacar con rezos o con novenarios o con jamás. Eso no hay forma porque la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero si lo que vamos a hablar es algo que usted, Charrito, y familia de Vicente Fernández y todos los fans de Vicente Fernández van a examinar conforme a la Escritura, van a examinar si Vicente Fernández está en el infierno o está con el Señor, ¿verdad? Pero eso va a ser conforme la palabra, ¿verdad? Gloria a Jesús. Así es que, amados hermanos, gloria a Dios, amigos que van a escuchar este mensaje, no hay revancha o no hay, como quien dice, sino solamente como luz en el camino, llevar la palabra, ¿verdad? Porque muchos pueden ser engañados con esa clase de declaraciones, mayormente en las redes sociales, que es mundial, ¿verdad? ¿Cuánto no se podrá equivocar y decir, pues si Vicente Fernández, siendo esto, siendo el otro, y se fue con el Señor, entonces yo, así como vivo, o voy a ser peor que Vicente Fernández porque también me voy a ir con el Señor. Así es que evitemos eso, porque cuántas almas pueden seguir a Vicente Fernández, y si él está en el infierno por la vida que llevó, ¿verdad? Puede ser que muchos también lo sigan y sean también echados al mismo lugar, porque dice que ciego que guía ciego van a ir al mismo lugar, al mismo hoyo, ¿verdad? Así es que por esa razón, como predicador, es que voy a hablar esta palabra en esta tarde. Gloria a Dios. Primeramente,
Vamos a ver la palabra del Señor. Me va a costar porque lo vamos a hacer pues con la letra pequeña. Tuve una oposición para hacerla así en letra grande, pero vamos a hacerlo como una necesidad que hay, porque cuántas almas pueden perderse por obedecer a cierta declaración, ¿verdad? Mejor vamos a tratar esta tarde de declarar con la escritura, ¿verdad? Con la escritura. Y vea lo que la palabra de Dios dice en el libro de Lucas. Gloria a Jesús. En el libro de Lucas 13, 23 y 24 vamos a iniciar esta palabra. Gloria a Jesús. En el libro de Lucas 23 y 24, 13, 23 y 24, nos dice de esta manera. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, amigo Charrito, familias que van a escuchar, ¿verdad? Fíjate que cuando Jesús, ¿verdad?, anduvo en la tierra, los mismos discípulos se fijaron que la palabra de Dios eran pocos los que la recibían. Eran pocos. Tanto que se le acercó un discípulo y le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, ¿verdad? ¿Por qué son pocos? Porque son pocos los que reciben la verdad. Una religión es fácil recibirla, ¿verdad? Porque una religión solamente es como hacer reuniones sociales, clubes sociales, ¿verdad? Pero la verdad del Evangelio no viene a ser club social, ni tampoco para que hagamos reuniones sociales, sino que la palabra del Señor viene y nos dice, ¿verdad?, que hay que arrepentirse, ¿verdad?, de una vida que desde un principio, pues, como hemos llevado, ¿verdad?, una vida de pecado, todos, y por eso vino Jesucristo, ¿verdad?, para poder deshacer la obra del pecado, para que nosotros, amados hermanos y amigos, pues, ya no viviéramos conforme el camino que llevábamos, sino que ya el Señor nos habló a través de la palabra para que nos arrepintiésemos, ¿verdad?, de toda clase de pecado. Cuando dice son pocos los que se salvan, es porque pocos quisieron oír la palabra del Señor cuando Él les predicó el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento, supóngase, les habla, ¿verdad?, de que y que la puerta es angosta. Esforzados vosotros, les dice. Miren, esforzados vosotros. O sea, que para llegar a tener derecho al reino de los cielos, necesita un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo? El Señor dio una cruz, ¿verdad? Cuando nos dio una cruz, es que con ese esfuerzo de esa cruz, dejando todas las cosas del mundo, ¿verdad?, nos esforzásemos. Esa es la cruz, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado, que dejemos, ¿verdad? Es como un esfuerzo de dejar todo aquello. Por ejemplo, podemos hablar como si yo fuera todavía mundano. Bendito sea el Señor. Bueno, voy a hablar tiempo pasado. Yo fui un devoto
de Vicente Fernández, seguidor de Vicente Fernández, ¿verdad? Seguidor. Pero ¿qué pude ver en la vida que yo viví? Pues yo comencé a tomar de la edad de 13 años. ¿Ah? ¿Qué pude ver? Bueno, yo estuve 7 años viviendo en Guatemala. Me fui de aquí por la guerra, ¿verdad? En los 80 estuve en Guatemala, cuando allá me atrapó, para decirlo así, me atrapó lo que fue la música mundana, ¿verdad? Me atrapó la música mundana. Me atrapó, por ejemplo, la música de Vicente Fernández, la música del grupo Miramar, y comienzo a tomar. Comienzo a darle rienda suelta a la carne, a darle gusto conforme me lo pedía, ¿verdad? La bebida, mujeres y cuantas cosas, ¿verdad? Que se podía hacer, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, yo y amigos que me pueden escuchar, les voy a dar como un ejemplo de lo que fue mi vida. Fui alguien que, mire, quizás no hubo película de Vicente Fernández que no la vi, ¿verdad? Todas las películas. ¿Qué me hacían hacer? Que quería hacer igual a él, ¿ah? Que está rodeado de mujeres con el montón de cervezas como él salía ahí, por ejemplo, en Juan Armenta, ¿ah? Y le puedo mencionar todas las películas de Vicente Fernández, todas las películas de Los Tigres del Norte, ¿ah? Toda la música de Miramar, le puedo mencionar las canciones de Vicente Fernández que este servidor anduvo cantando en las cantinas por tal que me sirvieran la mesa de cervezas por canciones de Vicente Fernández que yo cantaba, ¿verdad? Como por ejemplo La Güera Bonita, ¿verdad? Y bueno, casi todas las canciones de borracheras, amados hermanos, amigos, ¿verdad? Fui cantante de chupa, de andar en las cantinas, ¿verdad? Pero ahora veamos cuántas películas hizo Vicente Fernández. ¿Cuántas veces mataron a Vicente Fernández en las películas? ¿Verdad? ¿Qué no creen que eso también pudieron haber hasta muertes por las películas de Vicente Fernández? ¿Cuántas mujeres se echaron a la desgracia por las películas de Vicente Fernández y cuántos hombres no se echó a la desgracia por las películas y por las canciones de Vicente Fernández? Que a mí me consta de que cuando yo andaba en eso, las mujeres lloraban y querían matarse porque se sentían como enamoradas, atraídas al vicio, ¿verdad? Eso delante de Dios se lo digo, que soy testigo de todo esto que sucedió en la vida mía, ¿verdad? En la vida mía de la juventud, porque comencé mi vida de andar mundanamente, de 13 años, comienzo a tomar, ¿verdad? Y entonces, ahora quiero que reflexionemos mediante la palabra. ¿Cómo se llama esa vida? Se llama vida de libertinaje, vida de mundanidad, ¿ya? Entonces, Vicente Fernández no le dio nada al mundo espiritual de Dios, ¿ya? Al mundo espiritual de Satanás sí le dio mucho, ¿ya? Porque no mandó un mensaje respecto al arrepentimiento, a la salvación, sino todo fue para perdición de los hombres. Esto lo estoy diciendo porque eso yo lo viví como alguien que es testigo de lo que pude ver en los tiempos de su época de Vicente Fernández, ¿verdad? Y eso con todo respeto. Ahora me dirijo a ustedes con la palabra,
¿verdad? Que dice la palabra de Dios que son pocos los que se salvan. Ahora, dije al principio, no estoy yo diciendo que Vicente Fernández esté en el infierno, ¿verdad? Porque vamos a ver más palabras, ¿verdad? Ahora, lo que dice, ¿verdad? Son pocos los que se salvan. Pero Jesús contesta, esforzados vosotros por entrar por la puerta angosta. ¿Cree que era puerta angosta en ese libertinaje, ¿verdad? De películas? Y él posiblemente no era ni borracho, pero enseñó, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Quiere decir que un artista es mentiroso, ¿verdad? Un artista es mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos no tienen parte en el reino de Dios. ¿Bien? Un artista no es que hace vida real, ¿verdad? No vive lo que él actúa, ¿verdad? Entonces todo eso es una mentira, ¿verdad? Entonces entonces la misma palabra los va a guiar. Si esto, ahorita yo estoy explicando, ¿verdad? Para que después cuando veamos la palabra, veamos que la palabra de Dios sí nos dice cuáles son los que van al reino de los cielos, quiénes son los que van a Dios, ¿verdad? Porque no es todo. Todo mundo quiere ir a Dios, ¿verdad? Pero no todos. La Biblia dice que son pocos. Solo los que han dejado ese mundo de pecado, ¿verdad? Ese mundo de pecado. Esos, pero suponga que alguien que viva con esa música, ¿verdad? Incitando a la violencia, incitando a la borrachera, incitando a mujeres ¿a qué? A que sean infieles, a la infidelidad, ¿verdad? Entonces, ¿será que pueden ir al cielo personajes así de esta manera? Entonces, usted tiene su conciencia, si su conciencia, ¿verdad?, le dice que así va al cielo, la Biblia es la que habla, ¿verdad? La Biblia es la que habla. Ahora, si su conciencia lo equivoca, ya es problema muy suyo, ¿verdad? Ya es problema muy suyo. Pero la palabra no se equivoca. La Biblia dice que esta es la verdad, ¿verdad? La palabra es la verdad. Entonces, cuando dice también, ¿verdad? Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Ya ve? Todos quieren, muchos quieren, ¿verdad? Muchos son muchos que quieren, pero la Biblia es la verdad. La Biblia es la que va diciendo si en verdad van a estar con el Señor o no van a estar, ¿no? Vamos a ver también, gloria a Jesús, en Marcos 1. Yo espero que Charrito también lea la Biblia, ¿no? Porque él dijo que no era para tanto, que eran pastores, que no, yo no estoy defendiendo a pastores, hay ellos y, ¿verdad? Se han hablado que el señor Vicente Fernández está en el infierno. La Biblia es la que lo dice, la que lo va a decir, y su conciencia, ¿verdad? Bendito sea el Señor, yo no lo voy a decir, ¿verdad? Pero la Biblia sí lo dice, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van con el Señor y quiénes son los que no van a poder llegar, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Marcos 1, 14 y 15 nos dice de esta manera. Voy a ser un poco breve porque hay bastantes palabras que tengo que leer y quizás, ¿verdad?, para que no se alargue, porque muchos se me alargan los mensajes,
Pero con lo que leamos, usted en su casa también analice, Charrito, familia de Vicente, todos los fans de Vicente, analícenlo a través de la escritura. No importa la Biblia que usted lea, con tal, ¿verdad? Usted la lea y la medite y no se equivoque, ¿verdad? No lo que le hayan dicho en la religión, sino lo que la Biblia dice, ¿verdad? Eso es lo que puede usted mejor interesarle, lo que la Biblia dice. Mire lo que dice Juan, quiero decir Marcos, gloria a Dios, Marcos 1:14. Nos dice la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Mire, Jesús predicaba el reino, ¿verdad?, de Dios. Y algunos que querían, ¿verdad?, llegar sin arrepentimiento, fue donde Él les habló del arrepentimiento. Juan el Bautista fue el primer predicador del Evangelio, y él claramente les dijo a aquellos que querían llegar a Él al bautismo sin arrepentimiento. Él, conociendo los corazones, dice la palabra del Señor, les dijo: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Vayan y den frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Solo que el hombre se arrepienta. Mire, la Biblia y Dios es tan lindo, 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 porque podemos llamarle lindo, porque es lindo. En su misericordia ha sido grande, ¿verdad? Que no quiere que el hombre se pierda, no quiere que el hombre perezca. El Señor dice en su palabra que por negros que sean los pecados, Él los hace blancos. Él perdona todito los pecados. ¿Sí? No importa lo que el hombre haya hecho, no importa lo que la mujer haya hecho, pero cuando viene al Señor, o cuando quiera Él verdaderamente llegar al reino de Dios, tiene que arrepentirse de todas las cosas que haya hecho. De todo, de fornicación, de adulterio, si ha matado, de arrepentirse de todo lo que haya hecho, ¿ah? Porque ahí está el listado de todo. Si usted ve los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos están vigentes. Jesús los habló de nuevo cuando Él predicó los 10 mandamientos. Entonces ahí están todavía vigentes, ¿verdad? Entonces, cuando, gloria a Jesús, algunos van a decir: no, ese hombre no sabe ni la Biblia. No, aquí solamente es porque quiero dar bastante versículos, pero tenemos mucho que hablar. Alguien que quiera refutar y quiera decirme: quiero que me diga tal cosa, pues se la vamos a declarar cuando quiera, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero en este momento lo que estamos viendo es esto. Gloria a Jesús, que sin arrepentimiento no puede ver el reino de Dios. Juan fue lo primero que les dijo: arrepiéntanse y den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál era el fruto que iban a tener? Cuando ya dejaran todos esos malos caminos de pecado y dieran fruto de que habían aceptado, que se habían arrepentido, y ya no iba a ser fruto carnal, sino que fruto del Espíritu que iban a dar cada uno de ellos. Entonces, cuando ellos dieran ese fruto, bueno, no les dijo: no los bautizo, sino que después podían regresar, pero tenían que dar ese fruto, ¿no? Porque Dios no desecha a nadie, Él no desecha a la prostituta, no desecha al borracho, no desecha al que mata, no desecha al traficante, al afeminado, no lo desecha, pero sí quiere que se arrepienta. ¿Pero qué es arrepentirse? ¿Ah? No es solo confesarlo con la boca, decir: yo me arrepiento, pero sigo en lo mismo. No, es convencer a Dios que ya no va a andar haciendo lo mismo. ¿Ah? Eso es arrepentirse, convencer a Dios que ya no va a andar. Y como Dios todo lo ve,
todo lo escudriña, todo lo conoce, ¿quién va a engañar a Dios? ¿Verdad? Entonces es necesario conocer quién es que puede ir al cielo. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. ¿Verdad? En la religión sí todos van al cielo, todos van al cielo, pero no es la religión. Jesús no vino a predicar religión. Mire lo que vino a predicar. Aquí le está diciendo qué es lo que vino a predicar Jesús. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Mire, no fue religión que predicó, fue el evangelio. ¿Qué significa el evangelio? Dice que significa poder. ¿Qué es poder? Que cambia. Cuando el hombre recibe el evangelio, cambia a la persona. ¿No? Cambia y deja la vida del pecado. ¿No? Deja la vida. Ya no va a andar siguiendo a ningún artista. ¿No? Porque los artistas ya sabemos que son falsos todo lo que hacen. ¿No? Por eso se llaman actores. ¿No? Ellos actúan, pero no es verdad lo que hacen. Y a la gente le engañan, mayormente a la juventud, a los niños, ¿verdad? Al que no lee Biblia, lo engañan claramente. ¿Verdad? Pero eso es terrible. ¿Por qué? Porque muchos artistas como Vicente Fernández se volvieron ídolos, ¿verdad? Y lo idolatraban, y lo idolatran todavía. Mire, tenemos a Pedro Infante, idolatran a Pedro Infante. ¿Verdad? Entonces se convierten en ídolos. ¿Ya? ¿Y qué dice la Biblia que es el ídolo? ¿Ya? Abominación delante de Dios. ¿Ya? Entonces, eso sí es un problema. ¿Ya? Por eso hay que conocer las escrituras y no solo decir esos pastores o esos evangélicos. No, las escrituras. Nosotros podemos hablar y hablar, pero si las escrituras no lo dicen, no vale. ¿Ya? No vale. Pero es necesario, amado amigo, que me puede escuchar, que se dé cuenta por las escrituras, porque puede caer en un engaño con esas palabras que trata de subir al Facebook, de decir que el señor Vicente Fernández se fue con el Señor. Entonces puede haber muchas personas y decir, entonces si él se fue, yo también me voy y viviendo como yo quiera. Por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que tener cuidado. Por eso estamos leyendo la Biblia. La Biblia. Entonces mire lo que dice Jesús más adelante, ya en el 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Mire, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Bien? Arrepentidos y creer en el evangelio, no en religión. ¿Cuál es el evangelio de Jesús? Que el hombre se arrepintiera. ¿De qué? De los malos caminos, del pecado, ¿de qué? Mire, según la Biblia nos habla muchas cosas. Por ejemplo, los mandamientos, ¿verdad? ¿Cómo hablan? ¿Verdad? Que todo lo que hay que dejar. Aún Jesús cuando le predicó allá en Israel, a los rabinos de Israel, ¿verdad? Les predicó respecto a la explotación al pueblo. ¿Verdad? Todo eso para Dios era pecado. ¿Verdad? Entonces les habló que se arrepintieran y la palabra es para nosotros. Cuando los 10 mandamientos hablan de que ningún adúltero, ningún borracho, ningún hechicero, ningún fornicario, ningún ladrón, ningún mentiroso, ningún afeminado tiene parte en el reino de Dios, entonces es ninguno, hasta que el hombre se arrepiente, hasta que la mujer se arrepiente, si está tomando ese camino ancho, como lo dijo allá, que buscáramos el camino angosto y dejar el camino ancho. ¿Verdad? Ahora, ¿verdad? Está hablando de que él predicaba el evangelio. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Pero vea Mateo, porque como la gente quisiera
que se le diga, no hombre, de usted ya es salvo. Usted ya estuvo todo en la tierra, usted ya vive, ya se va con el Señor, ¿verdad? Pero acuérdese que todas las personas decimos, Señor, Señor. Jesús dijo, vosotros me llamáis Señor y Maestro, pero no hacéis lo que yo digo, ¿verdad? Entonces, el Señor siempre rechazó a los que creían ir para el cielo, lo rechazó. Por eso les habló del arrepentimiento. Ahora habla en Mateo 7:21, habla de esta manera. Mire cómo dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Bien? ¿Cree que andando, haciendo esa vida secular, cantando esa música del mundo que se convirtió en un ídolo, haciendo esas películas, o todos los cantantes? Vaya, yo sé que México, su arte es la cantada, pero qué bueno que ese arte lo hubieran aprovechado en cantarle a Dios. Eso sí hubiera sido bueno, ¿verdad? En cantarle a Dios y no una religión, porque muchos también son artistas de las religiones, ¿verdad? Pero no fueran artistas de la religión, sino artistas de Cristo, ¿verdad? Donde la palabra de Dios dice que le cantemos himnos que invoquen su nombre, con la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no este tipo de canciones que instan a la borrachera, que instan a la infidelidad. No, esto, ¿quién es que pone todo este tipo de música? Satanás, porque él sí quiere que el mundo o todas las almas se vayan al infierno. Él sí quiere eso, ¿verdad? En el Señor hay cantantes, y así como hay cantantes que también se han infiltrado, porque hay muchos infiltrados, que primero le sirven al diablo con la música secular, quieren meterle esa clase de música también a la iglesia. Eso no es válido en la iglesia. Eso no es válido, ¿verdad? Todo tiene que ser mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? No la misma música que le han dado al mundo. Porque con esa música han habido, ¿qué? Muertes, ¿verdad? Muertes, infidelidades, borracheras, ¿verdad? Y ahora se la meten al mundo dándole otra letra. No, eso no es así, ¿verdad? Al Señor se le da lo original para Él, no imitaciones del diablo, porque eso es lo que ha hecho el diablo, imitar, ¿verdad? Imitar todo lo que Dios ha hecho, el diablo lo imita, ¿verdad? Pero, alabado sea el Señor, yo espero que vayamos entendiendo a través de la palabra. Dice aquí que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos decimos ir al reino de los cielos, ¿verdad? Cuando vino Jesús, la gente pensaba que así como vivía, se iba al cielo, ¿verdad? Igual, ¿verdad? ¿Cómo siguió el mundo? Evolucionando siempre en lo malo, ¿verdad? Entonces, solamente salva, según la palabra, el que se estrecha, el que camina en un camino angosto, el que lleva la cruz de Cristo, el que no vive esa vida de libertinajes, ¿verdad? No busca el engaño, no busca engañar a nadie por riquezas, ¿verdad? Veamos también Gálatas. Veamos también Gálatas 5:16.
¿Por qué es que tenemos que evitar llevar esa vida? Veamos todo lo que hay que dejar, o cómo obra el hombre cuando anda obedeciendo al mundo. Vea lo que dice la palabra del Señor. No es sacada de que lo inventemos. No, es la palabra del Señor. Dice Gálatas, gloria a Dios, 5:16. Bendito sea el Señor. 5:16. 5:16 al 21 vamos a leer. Esto es para que vayamos viendo. ¿Verdad? No hay esto en la vida secular. No hay esto en la vida del mundo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir que esto va para el cielo? Pues, si primero tenemos que ver lo que la palabra de Dios dice que hay que dejar, ¿verdad? Y vivir la vida nueva en Cristo Jesús. ¿Verdad? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tiene que haber una nueva creación, una nueva criatura, y dejar lo secular. ¿Verdad? Dejar lo secular. ¿Cuál la vida secular? Vaya, por ejemplo, un cantante, la vida secular es cantarle al mundo. ¿Verdad? Entonces, él con eso gana plata. ¿Verdad? Pero la Biblia le está diciendo que, porque en esa vida secular lo que hace es cantarle al mundo, engañar al mundo y hacer cualquier desorden de su libertinaje. ¿Verdad? Pues entonces vamos a ver el libro de Gálatas y dice todo lo que hay que dejar para ser un cristiano que va camino al cielo. ¿Verdad? Pero esto hay que dejarlo, dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu. Oiga, andará en el Espíritu alguien que canta canciones incitando a las borracheras y haciendo películas de tráfico, de traficantes, haciendo películas de guerras, haciendo, aunque sea un trabajo. Dios no se lo vale eso. ¿Verdad? Porque usted va a hacer eso y lo que va a hacer allí es, si usted no hace nada de lo que hace ahí en la película, pero con solo la mentira que está engañando a todo el mundo y a los que pueden quitar hasta la vida, ¿verdad? A las mujeres a los hombres que se hacen infieles, a las mujeres que se hacen infieles, ¿verdad? Todo eso es para pervertir la mentalidad de las personas, ¿verdad? Entonces, eso es un engaño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice aquí? Digo pues, andad en el Espíritu, porque el que anda en el Espíritu no va a andar engañando, ¿verdad? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Mira, todo esto, ¿verdad? Puede ya andando carnalmente, ¿qué es lo que no se hace? ¿No? ¿Qué es lo que no se hace? Si hay un negocio ilícito, se hace. Si hay una mujer que me gusta, véngase para acá. ¿No? Y todo, o sea, hay un libertinaje en todo. Pero acabamos de ver allá, ¿verdad? Que hay que andar por la puerta angosta, ¿verdad? Donde hay que dejar todo. ¿Verdad? La Biblia dice también, dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, o como quien dice, es contra Dios, ¿verdad? El deseo de la carne. Y el del espíritu es contra la carne. Mire, o sea que la carne le pide los placeres, pero en nosotros hay un espíritu que nos dice que no. O la palabra que es espíritu nos está diciendo que no.
Y esta es la palabra de Dios, que no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Verdad? Entonces, cuando lo satisfacemos, entonces no podemos decir vamos para el cielo porque estamos en las cosas de la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gloria a Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Miren, cuando andamos en la carne, andamos bajo la ley. Y dice la palabra de Dios que los que están bajo la ley, no hay salvación. Hasta que el hombre sabe que Cristo vino para hacer la obra del pecado y ya no anda conforme a la ley, sino conforme a la gracia. ¿Ya? El que anda conforme a la ley anda con su pecado ahí. Entonces el que está en el pecado no puede ir al cielo, porque carne y sangre no hereda el reino de los cielos. ¿Ya? No puede ir al cielo alguien que anda en pecado. ¿Ya? ¿Por qué Jesús vino a enseñarnos? Y dice que no conoció pecado alguno y que Él era el modelo para que el hombre siguiera sus pisadas. Entonces, dice, ¿ya? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Vale? Cuando andamos en el Espíritu, ¿qué sucede? Que ya no estamos bajo la ley. ¿Ya? ¿Y qué sucede andando bajo la ley? ¿Ya? Si nosotros transgredemos la ley terrenal que transgredamos, la ley terrenal, si la transgredemos, ¿qué hace la ley terrenal? Bueno, en Estados Unidos, según la violación de ley, puede ir hasta la muerte. ¿Ya? Puede ir hasta la muerte. En Guatemala también. ¿Ya? Aquí en El Salvador, no. Aquí lo mandan preso. Puede ser que tenga una pena de hasta de 100 años, pena máxima, ¿ya? Por transgredir la ley, según haya cometido, ¿verdad?, el error. ¿Ya? Entonces, en el Señor igual. El que esté en pecado está bajo la ley del pecado. ¿Ya? Entonces, por la ley del pecado no puede ser salvo. ¿Ya? Pero por la gracia que es de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador y dejar los caminos del mundo, entonces sí, es cuando el Señor ofrece vida eterna. ¿Ya? Cuando dejamos esos caminos. ¿Ya? Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Mire, ya vamos a ver el listado que tiene la obra de la carne. Que son adulterio, mire, adulterio, fornicación, inmundicia, jactancia. Mire, hay muchos que se jactan porque se han enriquecido, ya quieren ver de menos a los demás y los tiramos por otro lado. Y mucha jactancia. Mire, el adulterio, la fornicación, mire, la inmundicia, ¿no? Que es lo que se hace, las inmoralidades cuando no tenemos a Cristo. ¿No? Eso es lo que se hace, las inmoralidades cuando no tenemos a Cristo. ¿No? Las inmundicias, idolatría, mire, fíjate que el idólatra no tiene parte en el reino de Dios. Y no digamos el ídolo, cuando la persona se convierte en ídolo. ¿Mire? El que se convierte en ídolo se convierte en abominación delante del Señor. Mira, vamos a ver. Se convierte en abominación. Suélteme. Se convierte en abominación delante del Señor. ¿Ya? No digamos los idólatras, está diciendo. Mira, los que lo siguen son los idólatras, los que siguen al ídolo. ¿Ya? Hechicerías. Mire, muchos
acuden a las brujerías, a las hechicerías. Solo medio, porque me da entre luz. Acuden a esas cosas. Pues todo esto, ¿verdad?, es abominación. No pueden entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen la confianza en el Señor, porque no han dejado los caminos de la perdición que los habla la Biblia, ¿verdad? En amistades, gloria a Dios, pleitos. Mire, todo esto se practica cuando estamos en la carne. Cuando estamos en el espíritu, dejamos todo eso. Antes éramos, pero ahora ya no somos. Y si alguien lo es, todavía tiene que arrepentirse, ¿verdad? Si alguien todavía, ¿verdad?, anda con los pleitos, ¿verdad?, con celos, todo eso es pecado delante de Dios, ¿verdad? El que anda con celos, iras, contiendas, mire, cualquiera puede decir que lo que estoy haciendo es contendiar. No, es tratando de aclararle al charrito que no es lo que yo pienso, sino que hay que tener la mente de Dios, y conforme a la mente de Dios hay que saber qué es lo que Dios ha designado a través de la palabra. ¿Quién es el que verdaderamente se salva? ¿Verdad? Gloria a Jesús. Disensiones, hay quien que eso arman disensiones, ¿verdad? Herejías cuando la palabra que decimos no es la verdad, ¿verdad? No es la verdad, pero si la Biblia lo dice, sí es la verdad, ¿verdad? Podemos añadirle cuanto queramos y allí sí ya puede ser herejía, porque tal vez no lo aprueba la Biblia, ¿verdad? Pero cuando es la Biblia, esta ya no es herejía, es la verdad, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice envidias. Oiga, ¿sabe que el mundano de eso vive? De las envidias. ¿Ah? Si ve otro que va progresando, allá va la envidia. ¿Ah? Si ve otro que tiene un carro del año, ya quiere también. Si ve otro y comienza, entonces todo eso es carnal. Por eso dice que esto es la obra de la carne, ¿verdad? Envidias, homicidios. Oiga, ¿a dónde se ve esto? En la vida carnal. Los homicidios. Mandamos a matar a personas que los caen mal. Mandamos a matar al que nos esté estorbando porque no me deja hacer un negocio ilícito, ¿verdad? Se da mucho en lo que es la vida carnal, en la vida secular, ¿verdad? Por eso es que el Señor trajo algo diferente. Y entonces el que le obedezca, este va a ir al cielo. No el que diga con su boca, yo voy al cielo. No es el que quiera ir al cielo. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Alabado sea Dios. Homicidio, borracheras, oiga. ¿Y a qué incitan las canciones del mundo? A las borracheras. ¿Eh? Eso porque yo comencé, ¿verdad?, contando cómo fue mi vida de joven, ¿verdad? Gracias al Señor, a la edad de 27 años cambió mi vida el Señor, ¿verdad? Cambió mi vida el Señor, ya no fui el mismo, ¿verdad? Comenzó otra nueva vida, ¿verdad? Ya en aquella vida, ya era una vida de que por misericordia el Señor me salvó de muchas, ¿verdad? De la propia muerte me salvó el Señor, ¿verdad? De torturas. Yo tuve hasta torturado. Los que quizás me conocen de los 80 en Guatemala, allá, yo fui torturado también con la policía, ¿verdad? Tuve policías amigos también. Tuve policías amigos y yo creo que ya no viven, quizás, como por ejemplo, el policía Tunches, Rojas, el policía El Gato, el Gato estaba joven,
en ese tiempo, posiblemente ahorita tengo unos 70, 72 años, quizás a esta fecha, si vive, ¿verdad? Todos ellos fueron amigos, ¿verdad? Mucha gente que conocí fueron amigos, ¿verdad? Y algunos pues que también en mi borrachera les hice daño, ¿verdad? Mucha gente. Yo tengo un testimonio negro en Guatemala, negro, ¿verdad? Entonces, posiblemente no me atrevo a contarlo públicamente, ¿verdad? Porque fue bastante negro. Entonces, de ahí fue donde me sacó el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué me llevó a todo eso? Las mismas borracheras, ¿verdad? Las mismas borracheras, las canciones del grupo Miramar, las canciones de los Tigres del Norte, las canciones de Vicente Fernández, ¿verdad? Era para que me había convertido en un cantante en las cantinas, ¿verdad? Entonces todo eso, amados amigos, yo quiero que haya como una reflexión, que no los equivoquemos, ¿verdad? Con esa clase de publicaciones, ¿verdad? Cualquiera le puede decir, no, si usted va para el cielo, pero no. Al cielo solo pueden ir los que se arrepienten, ¿verdad? Los que han dejado ese mal camino. Aquí dice, mire, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Cuántas orgías no se ven en la vida secular? ¿Cuántas orgías no se ven en la vida secular? ¿Ah? Ahí se ve de todo, porque es carnalidad. Y el que anda en la carne va a hacer de todo. ¿Ah? De todo. ¿Ah? Mi gusto cuando yo andaba en el mundo era tener hasta 10 mujeres rodeado aquí, como que si yo era un gran rey. ¿Ah? Entonces, porque como así veía Vicente Fernández, yo pagaba a las mujeres para tenerlas así. ¿Ah? Entonces, así veía a Vicente Fernández y yo me creía, como decía, con dinero y sin dinero sigo siendo el rey, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, así estaba en mi cabeza que también yo era de esos, ¿verdad? Entonces, así mucha gente cae en esas borracheras, en esas vidas de mundanidades, de secular, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Creyéndole a esa clase ¿de qué? De falsedad, ¿verdad? Porque todo eso es una falsedad, ¿verdad? Gloria a Jesús, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Dice, gloria a Dios. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, oiga lo que dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces no es todo, amados hermanos. Amigos, no se equivoque. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, bendito sea el Señor. Pero sigamos viendo la Biblia, ¿verdad? Todavía veamos Juan, ¿verdad? Juan nos habla también, ¿verdad? Juan 1 al 4. Estamos en Gálatas. Juan 1 al 4. Gloria a Jesús. Nos dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Miren, ahí está. Ahí está el mensaje que la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Que Jesús a eso vino, a dar vida y vida en abundancia. En Él estaba la vida, pero también en Él estaba la luz de los hombres. Pero la palabra del Señor nos dice también, ¿verdad?, que los hombres aborrecieron esa luz, ¿verdad?, y quisieron seguir en el desenfreno de su vida, ¿verdad? Aborrecieron esa luz y entonces ya no siguieron esa luz, ¿verdad? Quien anda en luz es el que toma esta palabra, porque la palabra es luz, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor nos insta a que dejemos todo esto, entonces es porque nos está haciendo la luz para que ya no andemos en las tinieblas del mundo que anda allá, que la Biblia dice que son ciegos, ¿verdad? La Biblia habla que son ciegos. Dice que el Dios de este siglo vino y cegó las mentes de los hombres, ¿verdad?, para que teniendo oídos no oigan y teniendo ojos no vean. Entonces, cuando dice que vino, ¿verdad?, y que Él era la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice. ¿Sí? Veamos Juan 3:19 al 21, y ahí lo va a decir, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el que no recibió la luz, no recibió la palabra. Y el que no recibió la palabra, no puede ir al cielo. Porque son los que recibieron a Cristo como único y evidente Salvador, estos iban al cielo. Pero que se hayan apartado, porque el que recibe a Cristo es el que recibe la palabra, ¿verdad?, y se aparta conforme la palabra le va guiando, ¿verdad? No es solo porque también, como dijo allá, el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de Dios. No solo porque ando en una Biblia, no solo porque voy a una iglesia, yo ya voy para el cielo. No, es cuando yo dejo la vida secular, la vida del pecado, la vida del mundo, ¿verdad?, y me convierto en un creyente en Cristo Jesús, ¿verdad?, donde yo lo que busco, en lugar de buscar andar haciendo lo que el mundo hace, mejor busco cómo adoro a Dios, cómo alabo a Dios, cómo le agrado a Dios, cómo hago obras buenas para que Dios me tome en cuenta como su hijo amado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros como personas debemos de ver, ¿verdad? Para eso tenemos la Biblia, y la Biblia es el espejo que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Juan 3:19, bendito sea el Señor, dice: gloria a Dios. Aquí no estoy en Juan 3:19. Dios, aleluya. Juan 3:19, se me pasó la mano. Bendito Dios. Aquí sí. Juan 3:19, hablábamos, ¿verdad?, de que el Señor era la luz, ¿verdad?, que trajo a los hombres, ¿verdad? Entonces aquí también Juan nos habla de esta manera. Y esta es la condenación, oiga. O sea que la condenación no está porque Dios quiere condenar a nadie, ¿ah? El infierno dice que no era para el hombre, es para Satanás y los que no quieren obedecer la palabra de Dios, ¿ah? Entonces, la condenación no es que Dios quiera condenar al hombre, sino que cuando viene la luz y no la reciben, entonces es donde dice que ya son condenados por no recibir la palabra de Dios. Bien, endurecen su corazón, ¿verdad?
y no quieren la luz de Cristo. Eso es lo que trae la condenación. Eso es lo que separa el hombre de Dios cuando no quiere la luz. Entonces, dice la palabra de Dios, dice así, y esta es la condenación. Eso es en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz, mire, vino al mundo. Ahí acabamos de ver también, ¿verdad? Que el verbo, ¿verdad? Había venido al mundo y que era la luz. Que la luz vino al mundo y los hombres, oiga, si usted es hombre, ¿verdad? Y no ha querido obedecer, también a usted le habla, así como los habla a todos, ¿verdad? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire, ¿será que podemos escondernos de Dios? ¿Será que Dios no conoce nuestras obras? ¿Por qué dice que el hombre no quiso recibir la luz? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué dice que el hombre no quiso recibir la palabra de Dios? Porque sus obras son malas. No quiere que la palabra le hable respecto a que vaya dejando todo eso y mejor prefiere vivir en el libertinaje de su mundo, ¿verdad? Y no quiere recibir la palabra de Dios, que es la luz, la que lo va a guiar por el camino angosto, lo que lo va a guiar en el camino de la salvación. Solo los salvos son los que van al cielo, no es toda persona. No solo porque le decimos Señor, Señor, o persinamos, o hacemos rosarios, no. Deje el hombre inicuo su pecado, dice, y vuelva hacia Dios. Entonces, no es solo porque quiero ir al cielo, no es solo porque digo fulano se fue al cielo, no, es por sus obras. Si él estuvo en luz, bueno, recibió la palabra. Entonces sí, el que andaba en luz, obedecía la palabra y se va para el cielo. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Ahora dice que todo el mundo dice que es cristiano, pero estamos viendo la palabra que no todo el mundo es cristiano, sino los que reciben la palabra son cristianos. Son los que reciben la luz que trajo Cristo. Por eso dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Miren, estamos en el mundo y vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Bien? Por eso es que no vienen a la luz. ¿Bien? Nosotros invitamos a toda la humanidad, le decimos, amigo, Cristo le ama, Cristo quiere salvarle, Cristo quiere cambiar su vida. Pero ¿por qué dice que no vienen a la luz? O sea, ¿por qué no vienen a Cristo? Cristo es la luz. Porque sus obras son malas. No quiere que la luz de la palabra le descubra la vida de pecado. ¿Bien? Entonces, no es todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, eso es lo que trato de que meditemos. Que no es solo porque yo quiero decir que voy al cielo, o que fulano se fue al cielo. No, es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, digo. ¿Bien? Eso es lo que dice la palabra. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mire, pero ¿qué sucede con los que sí han recibido la palabra? Los que
Sienten este toque divino, el llamamiento de Dios en nuestros corazones. Venimos y los humillamos y le decimos, Señor, soy pecador, ¿sí? Y confieso mi pecado delante de Dios y no delante del cura, porque eso no es bueno, ¿verdad? La Biblia dice, maldito el hombre que confíe en otro hombre. Aquí solamente a Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Solamente a Dios puede confesar sus pecados, ¿verdad? Y Él que es poderoso para perdonar, es el que lo limpia. La sangre de Cristo limpia de todo pecado, ¿verdad? No el hombre. El hombre no, si él dice la misma Biblia que también él tiene pecado y que ni lo suyo puede salvar, no puede limpiar, ¿no? Los curas no pueden ni limpiar ni su pecado tan siquiera, con más los de otros, ¿no? Pero Dios sí, solamente es por fe, ¿no? Porque la Biblia dice, bienaventurados los que han creído sin haberme visto, dice, ¿no? Sin haberme visto, ¿no? Esos son los que se salvan, los que hemos confiado, los que hemos dejado ese camino de perdición. Porque mire cómo dice también el 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire. ¿Por qué nosotros los reunimos? Mire, cantidades en diferentes congregaciones. Ahí el pastor les dice, dejen el pecado, el que ande aquí, el que ande allá, usted no tiene derecho porque esta Biblia es la que lo dice, pero si usted se arrepiente, si usted busca la salvación, deje este mal camino. Entonces, de tanto ir, mire, que al fin de tanto se va enderezando y se va enderezando hasta que llega a ser el hombre que Dios quiere, la mujer que Dios quiere. Pero si no se deja conducir porque sus obras son malas y no quiero que me digan, no hagas esto, no hagas el otro, y ahí está el error, ahí se llama orgullo. Me siento capaz y no hay hombre capaz. Nadie puede ir al cielo por sí mismo hasta que sea limpio por la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Estamos hablando, quiero ver... Dios condiciona al hombre para que el hombre no viva absoluto. El hombre no tiene que vivir absoluto. Dios ha dejado establecimientos, ¿verdad? Dios dejó, ¿verdad?, la palabra y esta es la que nos rige, porque Dios dejó leyes, estatutos, ¿verdad?, y decretos para que el hombre obedeciese, ¿verdad? No es absoluto, ¿verdad? El que quiere vivir absoluto, que no piense también que va para el cielo, porque sangre y carne no heredará el reino de los cielos. Tiene que ser limpio por la sangre de Cristo, ¿verdad? Solo los que son purificados por la sangre del Cordero son los que pueden ir al cielo, ¿verdad? Eso lo dice la palabra de Dios. Si usted comienza a leer la Biblia y te va allá al Apocalipsis, como el Señor es que quiere una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, y como aquel que anda en cosas del mundo, vamos a decir que va por el cielo. Así que eso es lo que es necesario tenerlo como una reflexión. Gloria a Cristo. Veamos Eclesiastés. Bendito sea el Señor. Vamos a ver Eclesiastés 12, 13 y 14. Aquí vamos finalizando ya. Quiero ver. Bendito sea el Señor. Aquí vamos finalizando. Eclesiastés 12, 13, 14. Nos dice, mire, cómo después de dar un gran discurso el sabio Salomón,
de darle conocimientos al pueblo, ¿verdad? Viene a cerrar, como quien dice, con brocha de oro, para que el hombre que tiene conciencia, que Dios nos ha dado 5 sentidos, comprenda cuál es lo que el hombre tiene que hacer, o qué es directamente lo establecido por Dios, que ande como quiera andar el hombre, que se crea que él sí ya es salvo, que se crea que él sí ya va al cielo, pero hay algo, ¿verdad?, que solamente lo hace o le confirma la palabra del Señor. Mire cómo acabamos de darle un discurso a través de la palabra. ¿Y qué es el fin de todo discurso? Ya espiritualmente hablando. Dice Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si el hombre no guarda los mandamientos de Dios, no puede recibir el reino de Dios. Si el hombre no teme a Dios en esta vida, no puede recibir el reino de Dios. Ese es el final del discurso. Hombre sabio, hombre lleno del Espíritu, que escribió el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu. No hay otra forma. Solamente el hombre que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque Dios traerá toda obra, oiga, a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. O sea que no hay cosa que delante de Dios va a estar cubierta. Lo que el pecado que usted ha hecho a escondidas, ahí va a ser descubierto todo. Allí va a ser descubierto todo. Por eso es que el sabio Salomón da como finalizado todo discurso, ¿verdad?, espiritual. Porque Dios traerá toda obra. Oiga, toda obra es toda obra, todo lo que usted haya hecho. ¿Bien? Todo. Ya vimos allá Gálatas qué es lo prohibido, qué es la obra de la carne para que no la hagamos, ¿verdad? Entonces, pero Dios, si seguimos haciendo eso, Él traerá eso a juicio. ¿Bien? A juicio. ¿A dónde? Eso va a ser ya en el día final, cuando Jesús, como juez, se siente en el gran trono blanco a juzgar a todas las naciones. ¿Bien? Allí compareceré yo y comparecerá todo ser humano. Para que ahí, según la obra que haya fabricado aquí en esta tierra, ¿verdad?, así será juzgado, sea buena o sea mala, ¿verdad? Sabemos que la obra mala, así también va a ser el pago. Sabemos que la obra buena, la Biblia dice: venid a mí, benditos de mi Padre, para vosotros he preparado hogar, ¿verdad? Así es que gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que el Señor me los bendiga. Yo espero que el Charrito reflexione y todos los seguidores, ¿verdad?, de Charrito y de Vicente Fernández y de la familia de Vicente Fernández, ¿verdad? Yo no lo condeno, la Biblia es la Biblia, ¿verdad?, sino que ahí queda la reflexión para cada uno, ¿verdad? Y los hermanos que van a ver este mensaje, pues yo espero que lo compartan. Yo espero que me sigan también en el YouTube, hermanos, porque solo así es que podemos avanzar con estas prédicas, ¿verdad?
Yo a veces digo, bueno, ¿qué pasa con los hermanos? ¿Por qué cuando es predicación no siguen, verdad? No siguen, sino que cuando son alabanzas, sí, ahí, ¿verdad? Cuando es cosa de chiste, quizás eventos de comida y todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, lo que habló el charrito, nombre se le amontonó un montón de seguidores, miles de seguidores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son personajes, ¿verdad? De que tienen un montón de seguidores. ¿Por qué la iglesia no también sigue esta clase de mensajes? Si usted me sigue, Dios también va a seguir hablando en este siervo inútil, ¿verdad? Porque es necesario, amado hermano, ¿verdad? Que nosotros como hermanos, como iglesia, tiremos la palabra, la luz, porque la palabra es la luz y este ministerio se llama Luz en el Camino. Que el Señor me los bendiga, los amo grandemente, sé que algunos nos faltan siempre en estos mensajes, pero que el Señor me los bendiga, pero compartan, porque eso es lo que yo veo, que no comparten, ¿verdad? Si no comparten, solo se van a quedar con el conocimiento ustedes, pero ¿qué de su familia? ¿Qué de los demás? ¿Verdad? Si esto es para que llegue a todo el mundo, ¿qué dice la palabra de Dios? Ir por todo el mundo. Claro, yo no puedo ir, ¿verdad? Para eso es otro movimiento que hay que hacer, ¿verdad? Pero sí, por medio de esto podemos llegar al mundo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y gracias al Señor ha permitido que las redes sociales, pues, ahorita llegan al mundo. Pero ¿qué se necesita? Compartir. Sígame en el YouTube, mire, inscríbase, ¿verdad? Vamos a subir esto al YouTube también, inscríbase y hay, o sea, que la palabra avance, ¿verdad? Que la palabra avance. Oremos también mucho, ¿verdad? Porque también por la palabra seremos perseguidos, pero Dios es poderoso, ¿verdad? Es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y a veces por miedo no compartimos, por miedo, por la familia, que qué va a decir Julano, que qué va a decir Mengano. Hermano, por favor, ya no tenga miedo, ya no se avergüence, ya no se avergüence. Busque la forma. No es, yo no busco fama, busco que la palabra fluya, busco que la palabra corra, busco que todos los oídos logren escuchar. Eso es lo que yo busco. No busco fama, porque si fama quisiera, quizás de otra forma fuera mi mensaje. Fuera mi mensaje de otra forma, fuera de que no importa, que usted está bien así como está y todo eso. Sería un engaño, pero no, tenemos que hablar la verdad, porque la verdad es la que los va a llevar al cielo. Que el Señor les bendiga. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor, te doy en esta hora. Gracias, mi Dios, que esta palabra fluya, que esta palabra, Señor, pueda tocar esos corazones, pueda dar, Dios mío, esa libertad, ese entendimiento, Padre, para que pueda recibirse, Señor. Pues ahí están las citas bíblicas para que el que no crea lo que yo he hablado, que lo busque en la Biblia, Señor, para que se dé cuenta quién es el que va para el cielo, Señor. Nosotros no estamos condenando a nadie. ¿Quién soy yo, mi Dios? ¿Quién soy yo? Si aún, como dice su palabra, yo no condeno a nadie, dijo Jesús, sino la palabra que habéis oído, esa lo juzgarán aquel día. Dios mío, nosotros solo predicamos, solo hablamos, porque ahí está escrita tu palabra. Somos voceros, nada más, eterno Dios, siervos inútiles somos, pero ahí estamos, mi Dios, sirviendo y obedeciendo que se lleve la palabra a todos los confines de la tierra. Gracias, Señor. Gracias, que el Señor sea el que haga la obra en cada corazón. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.